Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Se nos vino ya con toda su fuerza, con todos sus arreos, la Semana Santa. Por lo menos en el mundo cristiano occidental, en el mundo católico, ese momento del año que para tantos tiene una dimensión espiritual de recogimiento en todos los sentidos de la palabra, de devoción y abnegación, mientras que para otros es más bien el sinónimo de una pausa, de un paréntesis, de unos días de descanso, de vacaciones, de asueto. Sin embargo, vamos a estar asaltados en esta Semana Santa, como en todas, por una gran cantidad de mensajes de cuño y de tipo religioso. Y no es para menos, porque el cristianismo es, por supuesto, una religión, pero el cristianismo es también una cultura y una civilización. Y es uno de los pilares de eso que llamamos la cultura occidental, que en un momento de su historia y desde hace ya siglos, pues concibió eso que llamamos la modernidad, que parte, entre otras cosas, de la intención y el principio de separar el ámbito de lo religioso y lo espiritual del ámbito político, del ámbito individual. Ya desde hace mucho Occidente es la modernidad y se supone que hay un lindero, una frontera tajante entre la religión y lo demás. Y sin embargo, la cultura de Occidente pues sigue siendo heredera en muchos ámbitos del relato cristiano. Por eso, buena parte de sus conmemoraciones, de sus festividades, de sus celebraciones, tienen esa dimensión religiosa, aunque ahora está explotada más bien por el mundo laico, secular, del comercio, del capitalismo. Igual a todos termina cobijándonos un ritual que hoy puede parecer profano, pero que en sus raíces pues sí tuvo más que ver con la religión y con la fe, y en concreto con la religión y con la fe cristianas. De manera que estamos ya entrando en la Semana Santa con todos sus arreos, y los colombianos sabemos de sobra lo que nos corre pierna arriba, por lo menos en el plano televisivo. Nos van a clavar la andanada de siempre de una sucesión de películas, casi todas ellas magistrales, apoteósicas, hechas muchas en el momento de oro del cine de los Estados Unidos, que explotaba el relato bíblico para hacer unas superproducciones que también se remontaban a grandes obras del siglo XVIII, del siglo XIX, y en las que había una especie de afán por recontar, por volver a narrar muchos de los misterios y de las historias y relatos del cristianismo, de sus antecedentes en el mundo judío, de sus orígenes, y luego pues la expansión de la religión cristiana en el mundo pagano, en el mundo romano, en ese imperio enorme en el Mediterráneo, de oriente a occidente y viceversa. Entonces ahí nos veremos lo de siempre: Ben-Hur, Barrabás, el manto sagrado, Jesús de Nazaret. Ya había hablado yo en otra salida en Semana Santa de ese tema, porque me fascina y porque también nos permite ahondar en una reflexión fundamental de la civilización occidental, si es que le vamos a dar ese nombre pomposo con todas las comillas del caso, porque sí suena muy pesado
a estas alturas de la vida seguir hablando de Occidente, y sin embargo, pues es inevitable. Pero cuando hablamos de Occidente y cuando hablamos de sus orígenes en la tradición cristiana, que de alguna manera fue el crisol, fue el yunque en el que se forjó esa identidad cultural. Cuando hablamos de los orígenes cristianos de Occidente, pues tenemos que pensar que la cruz es no solo el símbolo del Cristo y del sacrificio de Jesús, más allá de lo que cada quien piense de ese hecho y de ese mensaje y de lo que allí se revela o no, pero la cruz es también el símbolo de la historia que ella contiene, como ese cruce de caminos, como esa especie de fusión de tantas lenguas, de tantas tradiciones, pero en particular del monoteísmo judío, o el así llamado monoteísmo judío, porque hay quienes incluso quieren revisar la idea del monoteísmo en el pueblo de Israel en la antigüedad más remota, y me parece que es un debate tan válido como cualquier otro. Lo cierto es que en la tradición cristiana confluyen y desembocan como una gran marejada, por un lado, la tradición judía monoteísta, y por otro lado, la tradición politeísta pagana del pueblo griego y del pueblo romano, que son el escenario en el que va surgiendo esa tradición clásica de una gran literatura, del pensamiento, la filosofía, y ese encuentro también entre Roma como un gran poder que surge desde la península itálica y Grecia más al oriente, que es la verdadera cuna de una cantidad de prodigios literarios, musicales, de todo tipo, intelectuales, arquitectónicos, pues que en el fondo están en el punto de partida de lo que seguimos siendo. Alguien decía alguna vez, creo que don Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano, para mi gusto, si no el mejor prosista del siglo XX, sin duda uno de los 3 o 4 o 5 mejores prosistas de nuestro idioma el siglo pasado. Decía Alfonso Reyes, pues que Grecia es un rescoldo, una especie de hoguera que vamos soplando y que todos, querámoslo o no, sepámoslo o no, pues estamos repitiendo ese diálogo milenario que empezó en Grecia hace muchos siglos. Y esa tradición pues también termina emparentada con todos los demás sedimentos del Mediterráneo que al final confluyen en la identidad cristiana. Y a mí me encanta de la programación televisiva en Semana Santa, que a veces de manera inconsciente, yo creo que de manera inconsciente, pero puede ser que detrás de eso pues haya un genio iluminado que lo conciba como un propósito clarísimo y deliberado, pero ahí también hay ese vaivén, hay ese juego cultural entre la tradición bíblica y la tradición homérica, la tradición trágica, la tradición filosófica, la tradición literaria del mundo greco-latino. Alguna vez dieron en la Semana Santa colombiana, por un lado, todas esas películas memorables y al mismo tiempo la Ilíada y la Odisea. Parece descabellado, pero no lo es en absoluto, porque hay una cantidad de aspectos formales, pero no solo formales, de la religión cristiana que por supuesto heredan no solo toda la teología judía, sino también
la teología y la teosofía griegas y latinas. Lo que pasa es que en muchos sentidos los romanos, que van a dominar política y militarmente el Mediterráneo, pues también van a ser conquistados, como lo dijo el poeta Horacio, por la sabiduría luminosa de los griegos. Y entonces, en muchos aspectos, la cultura romana, la cultura latina, en muchos aspectos, aunque no en todos, esa cultura pues es una especie de continuación y una apropiación de la tradición helénica. Pero luego eso, por razones geográficas, por razones políticas, pues termina encontrándose también con la tradición judía, que en términos religiosos en la antigüedad significaba un desafío y una propuesta tan provocadores por el hecho de concebir esa idea de la divinidad en torno a la unidad. Aunque hay muchos escritores, historiadores que han querido también demostrar cómo entre los griegos ya se había dado la intuición también de esa vocación unitaria de lo religioso, que en el caso judío tiene, eso sí, pues un color y un sabor muy concretos en la idea de ese Dios que se nos revela, que se nos presenta en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento es un concepto que tiene sentido solo dentro del relato cristiano, porque para el cristianismo sí hay un divorcio de las aguas en ese canon, en esa historia, en esa narración que por un hilo subterráneo pues es continua, pero que también en términos históricos se bifurca, se parte, se abre cuando aparece justamente Jesús, que de alguna manera pues quiere ser el portador de todas esas ideas y mensajes y profecías y revelaciones que están en la historia del pueblo judío, en la historia del pueblo de Israel. Y esa historia pues se destila y se condensa en esa serie de libros que se llaman la Biblia, que no es sino la denominación plural del libro en sí mismo. La Biblia quiere decir los libros, ta biblia, lo decían los griegos antiguos. La serie de libros en los que se recoge la historia y las revelaciones del pueblo judío en torno a un hecho determinante de su cultura y de su identidad, pues que es la aparición de ese Dios, de Yahvé, un solo Dios que escoge a ese pueblo para revelársele. Y entonces es también la idea de una especie de alianza indestructible entre Dios y los judíos, o más bien entre los judíos y su Dios. Pues resulta que el mensaje cristiano va a perpetuar esa revelación y esa idea, pero en un contexto cultural y político mucho más complejo y mucho más rico, en el que el cristianismo va a trascender del marco del judaísmo y va a empezar a regarse sobre el mundo pagano, buscando un diálogo, buscando una confrontación, buscando la persuasión y el convencimiento de aquellos que estaban insertados en el politeísmo, que era, entre otras cosas, la doctrina religiosa, la escuela religiosa de la religión griega, de la religión romana, con esa especie de panteón populoso que dio para tantos relatos poéticos y literarios encantadores que todavía hoy siguen siendo el fundamento de lo que somos, de nuestra cultura, de eso que llamamos, así nos riamos, así nos parezca ridículo, Occidente. Y entonces,
cuando en la tradición occidental uno vuelve sobre sus fuentes, se encuentra con esa especie de fusión, ese cruce de caminos, y se encuentra con la forma en que la corriente, el río del monoteísmo judío, pues va desembocando en la corriente, en el río del politeísmo grecorromano. Y esa es una historia apasionante que se va desarrollando también en los primeros siglos del cristianismo, porque no en vano Jesús irrumpe en la historia, aparece en el mundo al mismo tiempo casi que la fundación del Imperio Romano. El Imperio Romano, ustedes saben que se funda en términos oficiales en el año 27 antes de Cristo. La fundación tiene que ver pues con un largo conflicto político en el cual el último protagonista es un personaje que se llama Octaviano Augusto, y hemos hablado otras veces de él aquí en otras salidas de Calamares en su tinta. Este era un personaje que pertenecía a la familia, a la estirpe, a la dinastía de Julio César. Era su sobrino nieto, pero también fue su hijo adoptivo. Y en la crisis política en la que el segmento más conservador del Senado romano termina asesinando, termina sacrificando a Julio César, pues hay por supuesto una reacción popular de los seguidores de César, y aparece entonces el comodín de Octavio, el sobrino nieto de Julio César, que muchos pensaron que iba a ser el títere, la marioneta de intereses ajenos, intereses contrapuestos que tienen que ver también con el asesinato de Julio César. En últimas, el problema del asesinato de Julio César, que no es en absoluto un hecho menor, todo lo contrario, pero en últimas, cuando Julio César es asesinado por una cantidad de senadores que se le oponían en materia política en la Roma del último siglo antes de Cristo, ese asesinato tiene que ver también con la prevención cultivada de manera obsesiva por muchos romanos frente a la dictadura y frente a la monarquía. Acuérdense ustedes de que Roma fue primero una monarquía y en un momento dado se da una revuelta al interior de la sociedad romana en la que un grupo de aristócratas terminan sacando a sombrerazos al último rey de Roma, y eso pues es más o menos un mito, es un relato, digamos, inventado, pero también teñido por jirones de la verdad, de la arqueología y de una cantidad de rasgos de esa sociedad sobre la que sabemos poquísimo, pero cuyo pasado podemos ir reconstruyendo un poco a tientas, como para tener claro que en un momento de la historia romana, algunos le ponen a eso la fecha del año 509 antes de Cristo. Es una fecha completamente arbitraria y caprichosa, como suelen serlo casi todas en la historia, pero esa más que todas, porque no hay testimonios fehacientes, no hay pruebas, no hay documentos. Lo cierto es que en el relato mítico de la historia de Roma, sabemos que hubo una transición política entre el orden monárquico y el orden republicano, en el que el poder ya no está en manos de un solo señor que gobierna, sino en manos del Senado. Y la República Romana pues fue desarrollándose, fue creciendo, se fue expandiendo en términos militares, en términos políticos, en términos económicos, también porque en un momento dado Roma, que era una creación provinciana, lugareña, muy pequeña en el centro de Italia,
pues termina irradiando su cultura sobre toda la península, termina dominando a todos los pueblos que la rodeaban y contra los cuales muchas veces se enfrentó, y ahí empieza a surgir ya un poder, diríamos, transnacional, que termina llegando a todos los rincones del Mediterráneo, que se proyecta sobre el occidente, pero que se proyecta también sobre el oriente, y es el encuentro entre el mundo romano, el mundo latino y el mundo griego, aunque ya ese encuentro se había dado en el sur de Italia, que les pertenecía a los griegos. Y valdrá la pena que hagamos un día una salida sobre esas colonias griegas en la Sicilia, en la Apulia, en la Calabria, en todo el sur italiano, donde la lengua que se hablaba era la lengua de Platón y de Aristóteles. Lo cierto es que Roma va creciendo, pero siempre dentro de la obsesión republicana, bajo el signo de un gobierno que se reparten los aristócratas. Lo que pasa es que en esa sociedad también surgen unos conflictos que ya no son solo políticos, sino que empiezan a ser sociales, unos enfrentamientos entre quienes están por fuera de la administración del poder público y quienes lo manipulan y quienes llevan las riendas del destino romano en sus manos. Y eso pues va a tener también una serie de episodios que van a ir derivando casi en una larguísima guerra civil, al final de la cual es cuando aparece un personaje como Julio César. Julio César era un señorito, un aristócrata, que en últimas representa una larga tradición de la aristocracia romana de acercarse a la plebe y de querer agitar la bandera de las reformas sociales como para recomponer el Estado y el gobierno romanos, y que esa olla a presión pues no estallara, porque en Roma de manera clarísima y definitiva iba a haber un gran enfrentamiento social y económico entre quienes lo tenían todo y quienes no tenían nada. Y hubo pues una larga tradición de políticos romanos que lo que hicieron fue proponer una serie de reformas, por ejemplo, en la propiedad de la tierra, una de las obsesiones más constantes y persistentes del conflicto ideológico, digámosle así, en la República Romana, es la cuestión de la tierra y la cuestión de la reforma agraria. Pero la bandera de la reforma agraria no es solo de la plebe con sus líderes, que la plebe también ya se había organizado y tenía pues unas instituciones que fueron volviéndose tan importantes como las instituciones aristocráticas o populares. En realidad el Estado romano no era sino el concurso ese del Senado, sus instituciones de gobierno, sus instituciones administrativas y también el ingreso de la plebe a ese Estado, que fue encontrando un lugar también con una serie de cargos que representaban los intereses de los plebeyos, además porque luego con el tiempo también hubo plebeyos que llegaron a amasar una gran riqueza. La idea de la plebe tenía más que ver con una dimensión política y simbólica y no siempre económica. No siempre la diferencia entre los aristócratas, los excelentes que pertenecían a la clase alta, pues era económica. A veces se daba una situación no del todo paradójica en la que un miembro de la casta senatorial y aristocrática podía tener muy pocos recursos económicos y en cambio un plebeyo podía tener una gran riqueza, pero como siempre pasa, la cuestión de fondo era la participación política. Siempre la obsesión humana del poder y por el poder. Y un personaje como Julio César, que aparece pues al final de la guerra civil romana, ya habían
ocurrido pues todos los episodios de la reforma agraria de los Gracos y ya se había dado el enfrentamiento entre Sila y Mario y ya se había dado también un poco la aparición de un personaje como Pompeyo y un personaje como Craso, que era un hombre riquísimo, y Julio César, que era un joven de la clase alta, de la aristocracia romana, pues termina siendo un abanderado de la causa popular, de la causa liberal, aunque esas categorías contemporáneas, modernas, pues no sirven de verdad para que nosotros pensemos en la historia romana. Lo cierto es que Julio César también se revela como un talento militar excepcional. No es solo un gran orador. Plutarco dice que Cicerón decía que si Julio César se hubiera dedicado solo al pensamiento y solo a la literatura y solo a la oratoria, pues nadie lo habría podido igualar. Pero es que además de su talento retórico, pues tenía también muchas aspiraciones políticas y era un gran caudillo, carismático, impetuoso, desafiante. Plutarco cuenta en su biografía de Julio César, y perdónenme, les juro que iba a hablar hoy quizás de otro tema. Llegué convencido de que me iba a ocupar de otro asunto que empezaba por la historia romana, pero es tan apasionante esa historia que no nos cuesta nada detenernos en ella, parar ahí en esa posada a la orilla del camino y tratar de redondear esa historia. Estaba evocando a Plutarco. Plutarco es un historiador del mundo romano, ya del siglo I después de Cristo, pero tiene una particularidad o tiene un rasgo, porque no es nada excepcional, y es que la lengua en la que escribe es la lengua griega, que pasaba mucho en esa historia, porque la lengua griega era la lengua de la sabiduría, era la lengua del pensamiento, era la lengua de la gran literatura, incluso ya bajo la dominación imperial romana. También todos los señoritos de la clase alta romana tenían un tutor que venía del mundo griego. Plutarco es un gran narrador de esa antigüedad que él va destilando en su idioma, pero que tiene que ver con una especie de juego de espejos entre la cultura romana y la cultura griega. Y una de las mejores biografías que escribió Plutarco y que la contrapone con la de Alejandro Magno, nada menos y nada más, es la de Julio César. Y digo aquí entre paréntesis, hubo quien señaló que la única influencia verdadera de William Shakespeare, es decir, el único libro que se leyó Shakespeare de verdad, fue el de las vidas paralelas de Plutarco y también quizás las vidas de los grandes capitanes de otro historiador de aquel tiempo que se llamaba Cornelio Nepote. En la biografía que escribe Plutarco de Julio César, él deja clarísimo desde el primer momento esa especie de desplante sistemático que es la vida de este personaje que se sabe destinado para llegar a lo más alto de su mundo y de su sociedad. Y entonces, muy joven, lo van a capturar unos piratas a los que él termina humillando, termina maltratando, termina envileciendo, y ya con el poder en sus manos, contra los que va a cobrar venganza tal como se lo habían prometido. Lo cierto es que Julio César, que era una fuerza de la naturaleza, pues termina significando un desafío muy grande para las instituciones romanas, para la tranquilidad de la república, y ese es casi el tramo final de la larga guerra civil en Roma, en la que Julio César termina enfrentado
con un aliado de la víspera que es Pompeyo, al que derrota militarmente, y ya cuando Julio César regresa a Roma, pues no hay nada que hacer, es el dueño del poder, va a proclamar casi la dictadura perpetua, la dictadura que allí tenía un valor pues muy concreto, tenía una especie de uso restringido en casos de emergencia para que el Senado le diera la dictadura a un caudillo que resolvía un problema concreto y luego le devolvía esa potestad y ese mandato al Senado romano, a la sociedad romana. Pues Julio César, como ya lo habían hecho otros antes de él, pero él más que nadie va a empezar a perpetuar la idea de la dictadura y se va a volver la sombra inminente de un monarca. Esa obsesión que tenía la sociedad romana por conjurar, por evitar como fuera la posibilidad de que volviera la monarquía, pues empieza a cumplirse con Julio César, porque estaba muy claro que él iba camino de la tiranía, en el sentido más estricto de la palabra, e iba a volverse un rey todopoderoso, hasta que sus enemigos terminan matándolo en un episodio muy famoso de la historia política romana. Y después del asesinato de Julio César, pues viene ese vacío de poder en medio de la perplejidad, la indignación, el desconcierto, también la furia del pueblo contra los conjurados, contra quienes se habían coaligado y habían intrigado para matar a Julio César en el centro mismo del poder romano, en el Senado. Al final, Julio César, que fue asesinado en el mes de marzo del año 44 a.C., pues termina cediéndole el poder a ese sobrino adoptivo suyo, Octaviano Augusto, que va a ser llamado de emergencia, y era un hijo adoptivo de Julio César, que llega allí como para aplacar la furia del pueblo, pero los que habían matado a César creían que iban a manipular y a manejar con facilidad a Octavio, y resulta que no lo lograron, y él se va a revelar como un talento político en causa propia, y él sí que va a terminar cumpliendo el proyecto de César que tanto miedo les dio a los que terminan asesinándolo, a los senadores romanos que no querían que Roma volviera a ser una monarquía. Matan a Julio César para evitarlo, y quien hereda el poder de Julio César, su sobrino nieto y su hijo adoptivo, Octaviano, pues va a convertirse él con el paso del tiempo también en un dictador, en un tirano, hasta que va a proclamar el principado en el año 27 antes de Cristo. Claro, entre el año 43, 42 antes de Cristo y el año 27 antes de Cristo, antes de la era cristiana o la era común, como también se llama, pues pasan muchas cosas, porque la guerra civil en Roma va a continuar por unos años más, hasta que Octavio se convierte además en el general más victorioso e infalible, y en el año 27 da el golpe de mano y se funda el imperio, y la primera dinastía que va a gobernar en ese imperio romano pues es la dinastía de Julio César, en cabeza de Octavio, y luego pues sus descendientes. Pero en ese mismo momento, y ese iba a ser el tema de la salida de hoy, pero nos distrajimos, ¿cómo no hacerlo?, con la minucia con que Plutarco nos va contando esta historia apasionante. Lo interesante es que al mismo momento que se está fundando el imperio, pues también en Palestina, que en realidad en ese momento no se llamaba así, esa fue una denominación
posterior, en tiempos ya del emperador Adriano, en el siglo II de la era cristiana, pero allí en la provincia de Judea, que había sido además una especie de reino tributario independiente y que había luchado mucho por su autonomía y por su independencia, y eso está en algunos de los libros del Antiguo Testamento. Yo decía ahora, no terminé esa idea y aprovecho para cerrar ese paréntesis, que cuando hablamos obvio del Antiguo Testamento, pues nos estamos fijando en un relato que presume una especie de lindero entre lo que antecede un momento consagratorio de ese relato, que en el caso de la historia cristiana pues es la aparición de Cristo. Entonces tenemos la idea del Antiguo y del Nuevo Testamento, aunque también esa idea apareció con el tiempo hacia el siglo II, hacia el siglo III ya de la era común o de la era cristiana. Pero en algunos de los libros del Antiguo Testamento, muchos de ellos considerados apócrifos, es decir, que no entran como dentro de la horma y el canon oficiales, se cuenta esa historia de la relación entre los judíos después de haber regresado del exilio en Babilonia, o más que el exilio, el cautiverio en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, y muchos de esos judíos que estaban allá en Babilonia regresan a su tierra, reconstruyen el templo y van a vivir bajo la dominación persa por un par de siglos hasta que viene la dominación griega y luego viene ya la dominación romana. Pero los judíos reivindicaban esa especie de autonomía, esa especie de independencia política, y ese va a seguir siendo el contexto en esa región, la región de Judea, en el que aparece Jesús de Nazaret. Ahí en Galilea, una de las provincias o una de las regiones de la Judea romana antes de que se llamara la Palestina en tiempos de Adriano, ya lo dije, en el año 135 después de Cristo, pero no es coincidente o no es del todo gratuito y vano que la irrupción histórica, biográfica de Cristo, pues coincida con el surgimiento también del Imperio Romano. Son dos hechos que se van entrelazando y que al final van a terminar fundidos, van a terminar desembocando en el mismo río o en ese cruce de caminos. Por eso decía yo que la cruz como símbolo en términos culturales y literarios y narrativos de la historia, pues tiene tanta importancia, insisto, más allá de la evidencia histórica. Ahora, la evidencia histórica y arqueológica sí nos permite concluir que en ese momento, es decir, hacia el año 5 o 6 o 4 antes de Cristo, pues aparece en Galilea un personaje que luego cobrará una gran importancia en su mundo y en su contexto, porque va a variar de manera radical el mensaje del monoteísmo judío. Hay quienes dicen no lo está variando, simplemente lo está definiendo, lo está completando. Pero esa es una discusión teológica que tiene otro lugar. En términos históricos, ya la arqueología, la filología, la historia nos permiten saber que sí es un hecho histórico que apareciera un personaje en el mundo galileo que es Jesús de Nazaret y que va a cobrar una importancia histórica innegable, mientras el Imperio Romano pues se va definiendo también como tal, ya como una nueva forma política en esa
condición dinástica, hereditaria, en la que de todas maneras el poder del ejército sigue siendo muy grande, y es allí cuando empieza también la expansión del mensaje cristiano por fuera del ámbito judío. Ya sé que muchos de ustedes se estarán mirando porque el protagonista de esa historia, claro, es Saulo de Tarso, San Pablo, que es un judío que tiene ciudadanía romana, que viene del mundo griego, como que tiene todo ese universo que gravita no solo en su mente, sino también en su alma, y es él el que termina dando el paso definitivo en el que el mensaje cristiano, como lo han dicho tantos autores, sale de la sinagoga y va al ágora, sale del mundo de los judíos propiamente dicho y empieza a expandirse en el ámbito griego, latino, del politeísmo, de una tradición cultural, poética, profética, literaria, oracular, religiosa y teológica maravillosa. Pero no podemos negar en absoluto que hay allí una concurrencia, hay una especie de punto de contacto que luego va a proyectarse hacia el futuro entre la tradición pagana y la tradición cristiana. Ahora que estamos en Semana Santa, empiezan las procesiones, y las procesiones, pues que son un rito cristiano y católico como el que más. Recuerdo que la primera mención de una procesión, y vale la pena que hagamos una salida solo sobre ese tema, porque tiene una gran riqueza histórica y cultural, es el testimonio de una peregrina en el siglo IV de la era cristiana, una peregrina que viene desde el extremo occidental, desde lo que hoy es Galicia, en la Hispania romana, que se llamaba Egeria y que termina llegando a Jerusalén y pasa por Constantinopla y está en Egipto, y ella deja el primer testimonio de una procesión que ve justamente en Jerusalén en el año 380, una procesión entre el Monte de los Olivos y el Gólgota, ahí donde fue crucificado Jesús. Y ella cuenta que se estaba haciendo esta marcha, esta procesión, pero el relato, la descripción, en realidad termina llevándonos a las procesiones dionisíacas que se hacían en la cultura griega antes de Cristo, que termina también desembocando en el relato cristiano. Es que el relato cristiano es lo más colorido y abigarrado que quepa imaginarse. Obviamente, con el paso del tiempo, todo eso se fue decantando y hay un rechazo, o empieza a verlo en la tradición cristiana, frente a su herencia pagana a la cual renuncia. Pero esa tradición, esa herencia sigue allí ardiendo. Sus brasas todavía muestran ese fuego que de vez en cuando, con la lengua latina y con la lengua griega, la iglesia cristiana vuelve a soplar para volver sobre sus pasos, para reencontrarse con una parte fundamental de su identidad. Y eso es lo que va a ocurrir en términos históricos entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. En ese momento nadie sabía, obvio que no, que estaba ocurriendo esa transición. Ya alguna vez en otra salida de Calamares en su tinta, yo hablaba de Dionisio el Exiguo, un monje muy sabio que en el siglo V, en el siglo VI de la era cristiana, pues recibe el encargo de definir unas tablas que tienen que ver justo con la Pascua
y con la definición del calendario litúrgico, y obviamente él tiene que fijar también la cronología de la tradición cristiana a partir del hecho capital e iniciático y fundante de esa cronología, que es el nacimiento de Cristo. Entonces él hace unas sumas, hace unas restas, y a partir de ahí, pero ya muy tarde, en el siglo VI, en el siglo VII, empieza a ver esa distinción entre la vieja historia, la vieja era, y lo nuevo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el mundo antes de Cristo y el mundo que vino después de él. Ese es un hecho histórico, es un hecho cultural, es un hecho que tiene que ver con la civilización, incluso para negarlo, incluso desde el escepticismo, incluso desde el descreimiento, porque también la modernidad consiste en prohijar todas las ideas que uno quiera sobre todos los temas, sin censura ni cortapisas. Pero tampoco podemos negarnos a la historia que más o menos sabemos y creemos que ocurrió, porque además allí está el testimonio de la arqueología y está el testimonio de unos documentos y de unos relatos tempranísimos que nos van remontando en la historia y que nos permiten ir comprobando qué sí ocurrió en ella y qué no. La Semana Santa tiene pues esas dimensiones: la de la devoción, la de la entrega, la de la abnegación, la del relato y el mensaje cristianos para quienes se sientan representados en él, y también una especie de interpelación para quienes no se sientan representados en él, pero pueden acudir a esa historia que va más allá y que tiene que ver pues con la definición misma de lo humano en los últimos 2000 años de historia y un poco más. Y de esos temas pues es de los que vale la pena hablar, sobre todo cuando tenemos el detonante de estas conmemoraciones en las que hay contradicciones, hay paradojas y hay vacíos que nos llaman la atención. ¿Por qué nos ponían la Ilíada y la Odisea a la par de las películas bíblicas en la Semana Santa de principios de los años 90 en Colombia? Ya dije, porque quizás detrás ahí había un genio que entendía que hay un cruce de caminos entre muchas tradiciones para engendrar una civilización que va muchísimo más lejos de los contenidos de su fe, para quienes la sienten y para quienes la rechazan y reniegan de ella. Esto es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio también. Los espero en nuestra próxima salida y un abrazo a todos. Muchas gracias por su compañía.